Yo me compré una cámara ZV-10 hace un tiempo, ya más de un año, y no la estaba aprendiendo a usar. Y el lente, el kit también es un lente muy oscuro. Entonces me desanimé mucho cuando la compré esta cámara. Pues uno va entendiendo que una de las cosas que hacen que el video o la cámara performe mejor, una buena iluminación y el lente, ¿no? Muchas veces el lente cuesta mucho más caro que la propia cámara. Bueno, esta ZV-10 me costó en torno a unos 7.000 bolivianos, hace más o menos un año atrás. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy probando en este momento un lente que es un Sigma 50 milímetros de 1.4 apertura. Es un lente muy bueno. ¿Qué es lo que hice con un amigo? Él tiene dos lentes muy buenos, que es el Sigma 30 milímetros y el Sigma 50 milímetros, solo que él estaba sin cámara. Entonces, ¿qué hicimos? Yo le presto mi cámara cuando él necesita hacer su trabajo y él me presta estos lentes muy potentes para cuando yo quiera hacer mis videos para YouTube. Bueno, la cuestión es la siguiente con este video. En todo este tiempo estuve pensando qué tipo de video necesito hacer para mi canal. O sea, para este canal personal que es Michel Michael. Tengo otro canal que se llama Sushi Cake Academy, que es algo que igual voy a hablar de aquí a poco sobre qué está sucediendo en ese canal. Entonces tengo estos dos canales, pero en este personal no estaba sabiendo qué hacer. Bueno, yo no había decidido ni había hallado también una línea editorial en la cual yo me sintiera confortable. Bueno, entonces todo este tiempo estuve un poco perdido, la verdad. Hice algunos videos sobre desarrollo personal, pero nada en lo que yo me sintiera así capaz, nada en lo que yo me desenvolviera bien. Y no sé, yo me sentía perdido. Estuve en este tiempo escribiendo, estuve orando, pidiéndole a Dios que me diera alguna dirección. Estuve viendo algunos tipos de contenido y viendo qué es lo que yo puedo hacer. Ok. Bueno, estoy saliendo a correr esta semana. Me puse mi tenis, me puse mi ropa deportiva y me fui a correr. En este tiempo estoy pasando por mucha ansiedad y pensamientos sobre el futuro, solo que estoy aprendiendo a controlar mis temores, mis miedos, y estoy aprendiendo a controlar mi mente. Todo lo que hay aquí en el alma se viene directamente al cuerpo. Es por eso que hay veces uno siente taquicardia, muchas personas se le empieza a caer el cabello que es mi caso. Y hoy día, estando en el parque que hay aquí atrás de mi casa, estaba corriendo. Me fui para relajar mi mente, para sudar un poco y oxigenar mi corazón y intentar tener nuevas ideas y pensar mejor. Y me puse a escuchar un podcast de Juan Pazurita. Este tipo tiene un podcast donde él lleva gente muy famosa, muy exitosa, muy conocida, como por ejemplo Derbez, el actor. Y en este caso, el episodio fue con Germán de Hola, soy Germán, de uno de los canales más famosos de toda Latinoamérica. Y hablaron sobre algunas cuestiones, sobre creación de contenido, sobre bloqueo y pum, se me vino a la mente que ellos hacían, por ejemplo, Hola, soy Germán, hacían videos de comedia. Y era eso lo que le gustaba, lo que él hacía bien. Y me puse a pensar, aún no he hallado la línea editorial de las cosas que quiero hacer y, y me puse a pensar, ¿para qué soy bueno? Y soy bueno haciendo contenido, creación de contenido. Soy bueno creando contenidos para mis empresas. Recientemente yo trabajé un mes con una amiga, durante un mes donde hicimos videos narrados para mi Instagram, para mi curso digital de sushi. Lanzamos en un total unos 20 videos aproximadamente, y en esos 20 videos pude aprender algunos datos de videos que funcionaron para mi empresa Sushi Cake, videos que funcionan para mi otra empresa Bento, videos que funcionaron para el Instagram de Sushi Cake Academy, y también esos mismos videos los fui publicando en los shorts en YouTube y pude colectar algunos datos de todo ese mes. Entonces dije, pucha, yo voy a hablar exactamente de lo que me gusta hacer, de lo que soy bueno, y es eso. Básicamente es eso. ¿Por qué voy a hablar de creación de contenido? Hace un tiempo atrás perdí una cuenta de Instagram con 60.000 seguidores. Una cuenta donde teníamos varios videos virales así en todo el mundo, videos de 4 millones de reproducciones, y empezamos a hacer contenido diario. Empezábamos una vez a la semana, nos sentábamos a hacer contenido y publicábamos toda la semana, y fue una experiencia muy buena. Pude aprender cómo funciona Instagram. TikTok aún estoy aprendiendo, Shorts también, YouTube también. Tengo algunos videos que tienen 20.000 visualizaciones en este canal. Tengo videos en Sushi Cake Academy también con
con creo que 6.000 visualizaciones, entonces es algo que necesito también aprender. Creación de contenido en sí es algo que yo domino, no soy un experto, no soy así un tipo, así un pro, pero es algo que me gusta, que lo disfruto y que yo sé que lo poco que yo sé le puede ayudar a una persona que esté comenzando o una persona intermedia que quiere mejorar su contenido. Entonces, y en este tiempo pude ver dos cosas. Uno, las métricas, la cantidad de visualizaciones. Y dos, qué tipo de contenido está funcionando, qué tipo de contenido está performando mejor. Y bueno, sabiendo eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a armar un mes de contenidos para Sushi K, Instagram, Bento, Instagram y Sushi K Academy, que son mis cursos digitales de Instagram. Voy a elaborar un plan de todo este mes donde yo haga contenido para esos tres Instagrams. Hay algo conjuntamente que estoy haciendo, que es todos los videos que yo publico en Instagram, también los estoy publicando en los shorts de Sushi K Academy. O sea, video de sushi, no sé qué. Lo publico en los shorts y he visto que en este tiempo mi cuenta de Sushi K Academy en YouTube está con 1450 seguidores o suscriptos y algunos videos que están viralizando en los shorts. Entonces es algo, me puse a pensar que necesito yo gastar energía en eso. Si es algo que ya está próximo de monetizar, mi objetivo sí es crear una comunidad para posteriormente vender mis cursos digitales. Este video se trata de lo siguiente: voy a ejecutar un plan de acción para YouTube, para este canal, para Sushi K Academy, para Instagram Sushi K, para Bento Instagram y para Sushi K Academy también Instagram. Voy a compartir exactamente todo lo que estoy haciendo. Voy a compartirte también los resultados de esta campaña de un mes de contenidos para mis empresas. Ahora lo siguiente, durante este mes pasado donde yo trabajé con Isabela, hicimos en torno a unos 20 o más videos más o menos. Pude entender que hay un tipo de contenido que ya está funcionando y performando mejor en mis cuentas de Instagram. Yo por mucho tiempo estuve bloqueado, no sabía qué tipo de contenido funcionaba para mi empresa. Cuando vos haces unos 30 videos más o menos, vas a agarrar las métricas, los mejores reels que están funcionando. ¿Y qué vas a hacer? Vas a explorar eso. Este tipo de video está funcionando, entonces voy a hacer este tipo de video para cosechar resultados más allá. Que es lo que todo el mundo quiere, es vender más, ¿no ves? Esta es mi cuenta de Instagram, tiene 3.236 seguidores. Hace un año más o menos la he creado. Los videos que publiqué recientemente, a ver, voy a mostrar aquí. Bueno, yo entendí que este tipo de videos así con los sonidos, con los efectos de sonido, son videos que están entregando bastante. Y aquí, por ejemplo, entender técnica, precisão e construção de sabores. No curso 100% virtual do Sushi Cake Academy, bueno, este es de Sushi Cake Academy. Yo vi que ese padrón de videos, este dio 6.000 visualizaciones. Está entregando bastante, por ejemplo, miren. Entonces tuvo 14 personas lo han compartido. Entonces fui entendiendo que este tipo de videos así están performando bien. Por ejemplo, este, miren. Bueno, resumiendo, yo entendí que ese tipo de videos es lo que necesito explorar en esta cuenta. Vamos a la otra, que es Bento. Igual yo hice algunas colaboraciones con Sushi K porque es una empresa Dark Kitchen que pertenece a Sushi K y lo mismo, no tiene el mismo video allá y puedo entender que ese tipo de video performa bien. Por ejemplo, miren, este tipo de videos voy a mostrarles, a ver. Montaje. Bueno, montaje de los platos también performa bien. Aquí otros videos, por ejemplo, chequen este. Bueno, aquí tuvo 19.000, este tuvo 30.000. El sonido no está. Pero igual es montaje. Entonces, este tipo de videos así sé que performa bien esta cuenta de evento. Entonces, parecido. Entonces, voy a seguir exactamente lo mismo para tener buenos resultados. Y es este el canal de YouTube que estoy con 1.430 inscritos. Y yo he visto que los shorts
están entregando bastante, por ejemplo. Este aquí tiene 17,000, este aquí tiene 24,000, que son exactamente todos los videos que yo he estado publicando allá. En Instagram los vuelvo a publicar acá. Entonces este tiene 5,800 también. Este del... Sabendo a base do sushi japonês, resolvemos fazer esse sushi también 19,000. Entonces, hay un buen padrón de visualizaciones, 3,900. Aquí, por ejemplo, tiene 6,000. Entonces, lo que voy a hacer es eso. Voy a enfocarme en crear contenidos para este canal que ya tiene bastantes seguidores. Bueno, y estos videos que estoy haciendo sobre contenido, voy a publicarlos en mi canal personal que tiene 549 inscritos. De eso se trata este video, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo. Inscríbase a mi canal para recibir todos los videos que voy a hacer sobre creación de contenido y nos vemos.